Vamos a retomar nuestras clases sobre fonética, lengua español 2. Hoy vamos a trabajar el aparato fonador. Evidentemente, es obvio que este tema es fundamental, conocer cómo producimos el sonido. Pero antes de ir a los detalles, al resultado, vamos a hacer un poquito una reflexión previa. Lo primero es reflexionar sobre el hombre. Estábamos hablando que el lenguaje, la comunicación son aspectos fundamentales de la condición humana. El hombre, alguien lo definió como un transformador de paisaje. Esto significa que es un ser que se proyecta, un ser que crea realidad y por tanto es creador de cultura. Entonces es un ser activo, un ser que se proyecta en la realidad. Otro aspecto importante de la condición humana es el aspecto social. El hombre es un ser de interacción, un ser no nacido para vivir en soledad, sino un ser para vivir en sociedad. A través del lenguaje, el hombre va a poder, evidentemente, ejecutar esas interacciones. Y el desarrollo concreto del lenguaje del hombre, a través de los siglos, desde el inicio, se desarrolló un lenguaje verbal, que es lo que nos llamamos la palabra, la escrita, etc. Para producción de ese lenguaje, el hombre básicamente utiliza su propio cuerpo como principal recurso. Y esto es lo que vamos a trabajar, precisamente conocer ese cuerpo que es la parte que el hombre usa para, de alguna manera, producir los sonidos de esa comunicación y de esa interacción. Entonces vamos entonces a trabajar fisiológicamente el sonido, cómo surge, es decir, como realidad sonora, cómo funciona el cuerpo en el momento de producir esta realidad de la comunicación. Lo primero que tenemos que considerar es el surgimiento del aire. El aire como la realidad primaria a través de los pulmones, ya vamos a ir detallando, se genera una corriente de aire. Esa corriente de aire va a encontrar obstáculos en el camino y evidentemente esos obstáculos serán los que van de alguna manera a producir el sonido, que básicamente se crea en la caja de resonancia que es nuestra boca. Esto, podríamos decir en términos generales, es la producción del sonido. Todo es producto del aparato fonador. Entonces es importante ver que nuestro cuerpo consta de esta capacidad de producir sonidos. Básicamente el aparato fonador tendrá tres grandes partes que podríamos decir las cavidades infraglóticas, la cavidad glótica y la cavidad supraglótica. Ya vamos a ir detallando estos tres aspectos. De momento en el gráfico podemos observar estas grandes divisiones y algunos de los componentes de esa división. Vamos un poco más adelante. Funcionamiento del aparato fonador. Es decir, aquí cómo efectivamente se realiza este funcionamiento. De forma resumida, podemos describir el proceso de producción de los sonidos en los siguientes pasos. Primero, los pulmones originan una corriente de aire. Entonces hay una presión muscular que produce una emisión de aire. En la glotis, el aire encuentra las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales están abiertas, evidentemente va a pasar el aire sin producir ningún tipo de sonido. Si las cuerdas vocales, por el contrario, están cerradas, el aire va a pasar produciendo sonido. Ya vamos a ver la importancia de ese aspecto en la producción concreta de los fonemas. Y el tercer punto, el aire va a la faringe y de aquí puede ser dividida hacia la nariz o por la boca, que ya
produce una diferencia entre sonidos nasales y sonidos orales. Entonces, básicamente, resumidamente, ese sería el proceso de la producción de sonido. En el español, la mayoría de los sonidos son orales, con las excepciones del fonema M, N y Ñ, que son fonemas nasales. En la boca, la articulación del sonido se da de formas diferentes. Evidentemente, la boca está compuesta por una serie de elementos, algunos móviles y otros fijos, y conforme se aproximen algunos de estos elementos, vamos a tener los diferentes sonidos. 3 son los sistemas del aparato fonador. Primero, el respiratorio, hablamos de la emisión de aire producida por los pulmones, el fonador básicamente colocado en la glotis con las cuerdas vocales y el articulatorio básicamente en la boca. Cuando el aire sale sin obstrucción, tenemos los sonidos vocálicos, que son sonidos puros, sin ningún tipo de fricción ni obstáculo. Cuando el sonido sale con algún obstáculo, trabado, bloqueado, vamos a tener los sonidos consonánticos. Profundizando un poquito más, especificando más qué órganos de ese aparato fonador participan en toda esa producción, tenemos una clasificación básica: órganos pasivos y órganos activos. Entre los pasivos tenemos los dientes, sobre todo los inferiores, el paladar duro y el paladar. Es decir, pasivos que no se movilizan en la producción del sonido. Los activos ya son aquellos que se mueven: la lengua, el principal, el labio inferior y dientes inferiores, que van a participar en la formación de bastantes fonemas. Para atender esta producción del sonido, vamos cada vez más especificando más aspectos de ese aparato fonador, que en definitiva son partes de nuestra consistencia corporal. Entonces tenemos hasta aquí ya, dimos una serie de precisiones sobre nuestro aparato fonador. ¿Cuáles son y cómo se clasifican los fonemas de la lengua española? Es importante porque esto va a facilitar la comprensión de qué tipo de sonido. Los fonemas se pueden diferenciar desde un punto de vista fonético o desde un punto de vista funcional. Fonéticamente hablando, decimos que básicamente el fonema es la producción de un sonido ante una emisión de aire que, si encuentra barreras, bloqueo, va a ser de carácter consonántico. Si no encuentra barreras o bloqueos, ese aire será de carácter consonántico, vocálico, disculpe. Hablamos aquí de un fonema fonéticamente hablando. Ahora, funcionalmente, vamos a tener otro aspecto, es decir, cómo entran los fonemas dentro de la construcción de la palabra. Vamos a decir que será núcleo de sílaba siempre la vocal. Ella puede constituir por sí sola una sílaba. Ya el sonido consonántico siempre es margen de sílaba, nunca será nuclear. Entonces estos aspectos son importantes para poder comprender la producción del sonido. Entonces vamos ahora a los sonidos vocálicos. Dijimos que hay dos grandes categorías de sonido: unos son los vocálicos y otros los consonánticos. Vocálicos, cuando la emisión de aire pasa por el sistema fonador sin ningún tipo de bloqueo; consonántico, con bloqueo. Especificando un poquito más los sonidos vocálicos, teniendo en cuenta la boca, apertura o cierre de la boca, o la lengua, posición de la lengua, o lugar que se ocupa en la boca, tenemos varios sonidos. Primero, el sonido A, que se lo puede clasificar como un sonido central porque se articula en el centro de la boca; un sonido bajo porque la lengua se coloca en posición baja; y
abierto porque la boca es en máxima apertura. Ya dos sonidos medios vocálicos, medio porque la lengua se moviliza un poco hacia la mitad de la boca y la boca también se abre de una forma intermedia. Tenemos el sonido vocálico E y O y dos sonidos altos y cerrados que son I, U. El I es anterior, la U es posterior. Entonces ustedes pueden observar en el libro el esquema, básicamente para comprender cómo estos sonidos vocálicos se articulan y cómo se lo puede clasificar dentro del sistema fonético. Hecho este comentario sobre los sonidos vocálicos, vamos ahora a los sonidos consonánticos. Tenemos aquí que considerar varias perspectivas. Desde el punto de vista del modo de la articulación, podemos decir que los sonidos consonánticos se clasifican en oclusivos, en este caso, es decir, la corriente de aire encuentra un obstáculo que cierra el pasaje, ejemplo, pata, vean la P, es oclusiva. Fricativos cuando el sonido pasa, pero con alguna fricción. Faja, faja, el sonido de la F tiene este aspecto. Africado combina oclusión con fricción. El caso de la palabra coche, ese che, vemos que es en parte bloqueado y luego liberado con una cierta fricción. Los nasales, que hablamos, por ejemplo, mamá, nada, son los fonemas nasales, son pronunciados evidentemente, el aire sale por la nariz. Laterales, lluvia, vemos que la lengua se interpone en el pasaje de aire y el aire busca pasar lateralmente ese obstáculo. Vibrantes, que de alguna manera el aire es bloqueado intermitentemente, puede tener un formato fuerte y otro un formato débil. Por ejemplo, roca, la R es bloqueada fuertemente. Ya paro o R entre vocales va a tener una realización mucho más suave. Desde el punto de vista de la articulación, podemos decir que tenemos consonantes bilabiales, donde la proximidad de los labios es la marca principal, boca. Labio dental, los dientes inferiores se aproximan al labio. Foca, dental, o sea, los dientes se aproximan y la lengua se aproxima entre los dientes. Dedo, tío. Interdental, la lengua entre las dos fileras de dientes incisivos. Zapato. Alveolar, la lengua rozando los alveolos. Sincero. Palatal, principalmente va a la lengua a aproximarse y tocar el paladar medio. Yo, jefe. Y velar, la lengua va hacia atrás tocando el paladar en la parte bien posterior. Casa, jirafa. Bien, y tenemos una tercera clasificación de las consonantes según su sonoridad. Y aquí tenemos dos básicamente, pueden ser sordas o sonoras. Las vocales dijimos que son todas sonoras, pero las consonantes no. Algunas son sordas y otras son sonoras. Recordemos un poco, sonora cuando el aire pasa por las cuerdas y las cuerdas están cerradas. Sordas cuando el aire pasa por las cuerdas vocales y las cuerdas abiertas sin producir ningún tipo de sonido. Entonces vamos a tener ahí algunos ejemplos, como tenemos en el libro. En el español recordemos que tenemos 5 fonemas vocálicos y 19 consonánticos y algo importante, 19 alófonos para los sonidos vocálicos y 48 alófonos para los sonidos consonánticos. Recuerden que el alófono son realizaciones diferentes del mismo fonema.
no son otros fonemas, son variaciones de un fonema. En el material se nos explica detalladamente todos esos alófonos. Aquí en el vídeo evidentemente no tenemos el tiempo suficiente para detallar todo ese universo de alófonos. Simplemente a manera de ejemplo voy a dar el caso de alófonos de la vocal I, que tenemos 5 alófonos a partir de 5 realizaciones de sonido. El I, la vocal I, puede tener un sonido cerrado cuando va entre sílaba átona o tónica, ejemplo, así, como una A abierta en sílaba trabada por cualquier consonante, Víctor, ejemplo, la nasalización cuando va entre una pausa y una consonante nasal o entre dos nasales, ninguno. Como semiconsonante en diptongo creciente, nieve, y como semivocal en diptongo decreciente, baile. Entonces tenemos aquí varias realizaciones de la vocal I. Recuerden que son alófonos de la vocal I. Así vamos a encontrar de las demás vocales y también de las consonantes. Bien, básicamente estos serían los conceptos que tenemos en esta unidad. Espero haber sido claro y también conciso, ayudando un poco esa lectura del material que tenemos. Bien, dejamos por aquí. En la próxima videoaula continuaremos nuestro asunto. Hasta luego.